Bueno, ahora sí, chicos, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradeceros el que queráis compartir este ratito conmigo y sobre todo felicitaros porque al final el querer crecer, seguir creciendo tanto profesionalmente como personalmente es una de las claves del éxito y sobre todo bueno, para adentrarnos dentro de la atención al cliente es súper importante el seguir generando nuevos conocimientos y el seguir creciendo a nivel profesional. Como os decía, vamos a introducirnos dentro de la atención al cliente. Para mí es uno de los motores que mueve la industria. Como quien diría, la columna vertebral, ¿no? El equilibrio, donde se encuentra el equilibrio de cualquier empresa. Antes de nada, me gustaría conoceros un poquito, saber, bueno, quiénes sois, de qué empresa venís. Así que si hay algún voluntario en comenzar y compartir un poquito, pues, de dónde viene, sería genial. Si no, pues, puedo elegir yo, si os parece bien. Uy, no sé si está habiendo algún problema de sonido, si no me escucháis bien. Podéis abrir el micrófono y comentarlo. Buenas a todos. ¿Hay Sí, ¿Sí? disculpa, no sé si yo soy el único, pero escucho doble, como con eco. Estáis escuchando como con eco. ¿Hay alguien más que le esté pasando? Debe ser No, se escucha voy a bien. reiniciar, disculpen. Bueno, si quieren les cuento yo trabajo en Capital Humano de la empresa Grupo Slots, somos una empresa de entretenimiento con casi 40 años de trayectoria en San Luis, la provincia de San Luis, Argentina, y me acompaña Gabriela González del área de lotería, así que estamos bastante interesados en ver la propuesta y los conocemos a Gaming Training Center porque ya hemos hecho algunos cursos con ustedes, pero queremos conocer esta propuesta de atención al cliente. Genial, muchísimas gracias, Florencia, por compartirlo. ¿Alguien más que se anime? Por acá Leo Saraví de Grupo Volt, también interesado en la propuesta y escucharlos. Perfecto. Pues pues nada, antes de comenzar vamos a dar comienzo, ¿no? Y realmente, ¿cómo puedo ayudarte? Antes de nada, quiero presentarme. Mi nombre es Silvia Rivas. Llevo dentro de la industria ya 3 años. A través de una buena oportunidad, empecé a conocer lo que es la industria del gaming a través de un viaje que hice a Malta. Empecé dentro de la industria trabajando con una consultoría, con Samantha Sensi, una profesional que me introdujo directamente dentro de la industria. Me introdujo directamente dentro de la industria porque al principio, cuando comencé, era un poquito reacia a formar parte, bien por las creencias de la sociedad, bien por lo que podía opinar mi entorno. Y es un poco lo que le pasa al principio a muchos trabajadores dentro de este sector. Y gracias a ella, pues conocí lo que es el entretenimiento, lo que es el gaming dentro de la industria, y me aportó, me motivó, me transmitió todo aquello que generaba. Y a día de hoy, pues puedo decir que estoy dando conferencias internacionales de atención al cliente dentro de la industria, y para mí ha sido todo un logro el formar parte dentro de este campo. Por otro lado, bueno, para que me conozcáis un poquito, soy una apasionada de la comunicación.
uno de los topics que me hace perder la noción del tiempo, que me hace generar todo mi mayor interés, es la comunicación dentro de las empresas, tanto dentro de la empresa como de la parte externa, o sea, entre los empleados, los miembros del equipo y cómo se transmite eso hacia el cliente. Llevo 12 años especializándome en ventas y atención al cliente, observando, identificando y buscando la forma de mejorar y crecer dentro de este sector, porque considero que es el motor que mueve cualquier empresa. Al final, la atención al cliente te ayuda a la fidelización de esos clientes, ¿no? ¿Y de qué nos sirve atraer clientes si luego no somos capaces de retenerlos? No nos sirve absolutamente de nada y al final buscar esa satisfacción va a generar un mayor crecimiento a nivel empresarial. Y es en donde yo estoy enfocada, en donde yo estoy generando todo mi expertise y hacia donde yo voy dirigida. Una de las frases que me define es: se encuentra soluciones a través de tus recursos, transformando los problemas en oportunidades. Porque al final la atención al cliente es todo el soporte que brindas a tus clientes, ya sea antes, durante o después de la compra. Me gustaría escuchar cómo definís vosotros la atención al cliente en una o dos palabras. ¿Alguien que se anime? Si no, pregunto yo, por ejemplo, Noelia, ¿cómo definirías tú la atención al cliente? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Yo creo que es buscar la necesidad del cliente, para identificar la necesidad, para poder asistirlo con esa necesidad. Eso sería atención al cliente para mí. Perfecto, muchísimas gracias por compartir. Para mí, una de las formas también que tenemos de identificar la atención al cliente es sentido común. El cliente tiene un problema y nosotros tenemos que buscar la solución. Tenemos que buscar la solución y al final la solución tiene que ser beneficiosa para el cliente y tiene que ser beneficiosa para la empresa. O sea, al final es una mediación y el buscar el punto exacto para generar ese movimiento. Entonces, para mí, una de las claves principales que no se nos debe olvidar nunca es que la experiencia del usuario es una obligación y no una opción. Y ahora quiero lanzarte una pregunta y es: ¿qué tipo de clientes tienes en tu empresa y qué tipo de clientes quieres en tu empresa? Dentro de la formación vamos a ver los diferentes rasgos que tienen los clientes y entre ellos vamos a clasificarlos. Vamos a clasificarlos en porcentajes y ver qué grados de satisfacción tiene cada uno de ellos. Si son clientes indiferentes, clientes insatisfechos, satisfechos o muy satisfechos. Al final, dentro de la atención al cliente, lo que queremos buscar es la excelencia y dentro de esa excelencia tenemos que llegar al cuadro donde los clientes generan esa satisfacción. Para ello, vamos a trabajar los 4 pilares principales, entre otros, de la atención al cliente: la personalización, la credibilidad, la expectativa y la resolución. ¿Y qué es la personalización? El conjunto de estrategias y acciones implementadas con el fin de brindar un servicio de atención diferenciado e individualizado. Al final, cuando tú estás teniendo un contacto directo con la atención al cliente de una empresa, lo que quieres es que te traten bien, por supuesto, pero por otro lado quieres sentirte escuchado, sentir que tienes una empatía del otro lado del teléfono
y que vas a encontrar la posibilidad de resolución sobre eso. La credibilidad. Dentro de cualquier empresa, todo aquello que proponemos, todo aquello que generamos a nuestro cliente, tiene que generar una seguridad y una confianza. Si tú haces un lanzamiento y no cumples los requisitos que tiene ese lanzamiento, el cliente, lo que vas a generar en el cliente va a ser una frustración, va a ser una ira y luego lo vas a tener que remendar. Entonces, lo que necesitas es siempre transmitir desde esa seguridad y desde esa confianza para poder llegar a generar más clientes potenciales y sobre todo para retener a esos clientes que ya tienes dentro de la empresa, que ya están formando parte de tu registro de clientes. Por otro lado, tenemos que llegar a alcanzar la expectativa de los clientes, porque cuando cumples con las expectativas de tus clientes, estos se sienten más conectados con tu marca, con tu empresa, así que tendrán confianza en los productos y servicios que ofreces y mantendrán buena imagen de ellos. Dentro de la expectativa vamos a tener dos parámetros. Por un lado, la valoración del servicio recibido y por otro lado, la valoración de lo que se espera del servicio. O sea, la percepción que está obteniendo el cliente en conjunto con la expectativa que tiene cada cliente. Y al final, cuando la percepción es mayor a la expectativa, vas a generar una satisfacción. Cuando la percepción es menor a la expectativa, vas a generar una insatisfacción. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que cada cliente satisfecho hace una recomendación, hace un núcleo de recomendación hasta 8 personas. Pero lo que ocurre es que cuando el cliente no cumple la expectativa, por lo tanto, se genera una insatisfacción dentro del cliente, va a generar un movimiento de boca a boca de hasta 22 personas. Y eso lo que va a generar es una mala reputación para la empresa. ¿Por qué? Porque no se han cumplido las expectativas. Es cierto que en muchos casos tienen que ser acorde a las reglas y a las normas que hay dentro de cada una de las compañías, ¿no? A cada una de las regulaciones. Entonces, siempre se va a llevar a cabo un proceso en el que vamos a buscar superar esa expectativa del cliente dentro del marco que nos lo permite. Y una resolución. Para mí esto es una de las cosas más importantes, porque al final, dentro de la resolución, necesitamos tener claro el tiempo de respuesta de los agentes, ¿no? Al final, tú cuando buscas el servicio de atención al cliente es porque estás teniendo un problema, estás teniendo una carencia. Y si a lo largo del proceso, el proceso se extiende, no somos capaces de solucionarlo en el primer contacto, necesitamos 2, 3 contactos, el cliente necesita volver a contactar, siente que está perdiendo la seguridad de la que hablábamos antes, en la credibilidad, la confianza. No se siente especial dentro de la personificación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a fidelizar clientes sin buscar la forma de minimizar el tiempo de servicio, el tiempo de resolución? Para ello, es muy importante la capacitación de los empleados, porque al final muchas veces no somos nosotros directamente los agentes, sino que somos, bueno, pues manager, que llevamos un equipo o pues equipo de fidelización,
y no estamos directamente en contacto con el cliente. Entonces, el capacitar adecuadamente a la gente que está directamente en contacto con el cliente es primordial para poder seguir avanzando. Porque al final, yo hay una cosa que digo siempre y es que los empleados infelices generan clientes infelices. Entonces, trata a tus empleados como clientes internos que son, porque al final son ellos los que generan esas conexiones y al final es la forma que vas a tener de fidelizar a ese cliente, de retenerlo y que siga creando experiencia dentro de tu empresa. Para ello, vamos a trabajar el proceso de la comunicación, o sea, donde vamos a tener una persona emisora y una persona receptora. Y dentro del proceso de la comunicación encontramos diferentes elementos, como es el mensaje que se quiere transmitir, el canal por el que se transmite, el código, las barreras y el feedback que nos viene de vuelta. En este caso, muchas veces estamos condicionados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la persona quiere decir una cosa y realmente no es lo que dice. Y luego, por otro lado, la persona, el usuario que está contactando con el agente, oye, comprende y retiene muchas veces aquello que necesita. Y si no somos capaces de clarificar el mensaje que queremos llevar al usuario, muy difícil va a ser la conexión que estamos intentando generar. Para ello, necesitamos una comunicación eficiente, eficaz entre las dos personas, entre la persona receptora y la persona que lo recibe. Necesita recibir ese mensaje correctamente y entender que realmente lo está recibiendo de la forma que lo está transmitiendo. Para ello, los agentes deben tener entusiasmo, convicción, persuasión y habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque este conjunto de características dentro de la gente les va a llevar a observar, identificar y gestionar cada una de las situaciones que van teniendo delante. ¿Cómo lo van a hacer? Van a observar cuando se produce la emoción, identificar la emoción en cuestión. Aquí va a depender del tono de voz, la mirada, el gesto, el lenguaje no verbal, porque al final no es lo mismo el contacto vía telefónica que el contacto vía mensaje. No es lo mismo la comunicación presencial que la no presencial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser trabajar ambas, tanto la comunicación presencial como la comunicación no presencial, como la comunicación oral y la comunicación escrita. Y a través de eso ver todos los tipos de ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas para poder enfrentarlas y poder resolucionar aquello que nos está fallando. Por otro lado, ¿cómo gestionar la emoción para que no resulte negativa para las partes, ¿no? Al final la gente necesita saber cómo persuadir al cliente, cómo buscar la forma que el cliente pase de la frustración al entendimiento. Busque cómo conectar con esa emoción que está sintiendo el cliente y le dé la vuelta. Gestionar las emociones dependiendo del tipo de personalidad. ¿Por qué? Porque el reconocimiento emocional hace que disminuya el enfado y que por tanto se esté más predispuesto a escuchar, que es lo que tenemos que buscar en el primer contacto, la mayoría de las veces, con el usuario. Aquí vamos a trabajar desde un primer plano y luego lo iremos derivando, que será
clientes auditivos, clientes visuales y clientes kinestésicos. No todos los tipos de personalidades son iguales, por lo tanto no podemos conectar de la misma manera. Empezaremos por esas 3 bases, donde el auditivo lo que necesita es escuchar, entonces se va a guiar a través de la voz. El visual necesita ver para poder comprender, y el kinestésico necesita ejemplos, necesita sentir qué es lo que está ocurriendo, y lo siente y lo entiende a través de los ejemplos. Por otro lado, cada uno de los tipos de personalidad se basan en diferentes características, pero todos los seres humanos, todas las personas, tenemos pensamientos, emociones, sentimientos, necesidades, objetivos y resultados. Vamos a aprender a relacionar los pensamientos con las emociones que se están generando, y a través de esas emociones que se están generando, qué acciones está teniendo el cliente. Todo esto va a ser pues a través de tipos de pensamientos, tipos de emociones, tipos de sentimientos y tipos de necesidades que nos encontramos en el día a día a la hora de trabajar directamente con el cliente. Y, por otro lado, también saber entender y relacionar qué tipos de pensamientos, emociones y acciones tienes tú junto con el cliente, o sea, ¿qué le estás transmitiendo a tu cliente? Porque es verdad que no todos los días son iguales, entonces no siempre tenemos las mismas emociones o la misma facilidad de transmitir esas ganas de poder resolucionar aquellos inconvenientes, aquellas necesidades por las que el cliente está preguntando. Entonces, son circunstancias básicas que sí o sí vamos a trabajar para saber estar en equilibrio, para saber rentabilizar ese tiempo que estamos trabajando, porque en muchas ocasiones perdemos mucho tiempo pues buscando la forma de conectar con los clientes, o nos genera frustración el hecho de que un cliente nos esté hablando mal o genere toda la ira, todo el enfado con nosotros, y eso nos baja a nosotros la energía. Entonces, una de las cosas que la gente tiene que saber es aprender a equilibrar su energía y a través de eso poder transmitírsela al cliente. Y con eso vamos a trabajar, como os decía, emociones, pensamientos y acciones, donde, como un ejemplo que os quiero compartir, es pues la ira genera tipos de pensamientos como pues me están tratando de forma injusta, se aprovechan de mí. ¿Y cómo actúa una persona con ira? Pues actúa atacando, gritando, insultando. Entonces la gente tiene que aprender a saber cómo gestionar esa forma de tratar con el cliente, a saber escucharlo, a saber empatizar, a tener una comunicación asertiva y poder resolucionar la situación a la que se está enfrentando en cada momento. Como por ejemplo la frustración. La frustración es algo que no he logrado, no lograba lo que deseaba, ¿no? Esa expectativa no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que busco yo desde la frustración? Busco huir, busco protegerme, busco desahogarme. Entonces, ese cliente va a ser más difícil retenerlo, y hay que buscar la forma a la que vamos a llevar al cliente para que diga, ok, ha pasado esto y ahora vamos a buscar cómo podemos crear ese nuevo estado. ¿Cómo vamos a pasar desde esa frustración a una nueva oportunidad, como así decirlo, ¿no? Para que tú sí sigas confiando en nosotros, para asegurarte que esto pues
ha sido por esto, por esto y por esto, y para que realmente sepa, a través del mensaje del que hablábamos antes, el agente sepa transmitirle cómo funciona cada uno de los puntos. Con esto vamos a conocer lo que necesitan los clientes, a identificar los tipos de clientes para saber cómo tratarlos y determinar qué medidas tomar cuando existen reclamaciones, cuando realmente tenemos que actuar. La formación va a constar de 3 módulos, donde en el primer módulo vamos a ver la calidad del servicio al cliente y los comportamientos de nuestros clientes. En el segundo módulo vamos a ver el rendimiento profesional y las habilidades de comunicación. Y durante el tercer módulo vamos a ver la motivación y producción y la gestión de reclamaciones de cada uno de los clientes. Ahora bien, todo esto va a ser con parte de teoría, pero sobre todo, que para mí es una de las cosas más importantes y la forma de realmente poder aprender y llevarlo a cabo, es a través de herramientas prácticas, donde vamos a trabajar en cada uno de los módulos todo aquello que necesitamos añadir, mantener y eliminar de lo que estamos haciendo y, por un lado, no nos está funcionando, por otro lado, sí nos continúa funcionando y, por otro lado, vamos a ir viendo cositas que no se están trabajando y que hay que empezar a implementarlas. Me gustaría ahora que cada uno de vosotros, vais a tener así como 5 minutitos, 3, 5 minutitos, escribáis en un papel qué cosas a día de hoy creéis que tenéis que implementar, tenéis que añadir dentro de la atención al cliente, qué cosas debéis mantener y qué cosas debéis de eliminar. No sé si tenéis papel y boli a mano. Vale, ¿hay alguien que lo tenga y lo quiera compartir?
Por ejemplo, Pablo, ¿podrías compartirlo? No sé si me escuchas, Pablo. Sí, disculpa, es que estoy aquí multitasking con 3 cosas a la misma vez. Disculpas. Vale, no sé si has hecho el ejercicio o... No, disculpa, estoy aquí con una llamada y con unos correos y estoy en el training también, disculpa. Vale, nada, no te preocupes. Vale, Rocío, por ejemplo, que te tengo por aquí. Hola, ¿qué tal? Yo anoté solo una cosa de cada punto. En añadir, anoté personalización, que siento que es lo que está faltando. Se usan respuestas predeterminadas que a veces no se adecúan puntualmente a la consulta del usuario o del problema. Con respecto a mantener, anoté la predisposición, que siento que de parte de mis compañeros o de los operadores del contact center está, pero a veces por ciertas cuestiones que son externas a ellos no se pueden resolver las consultas o las dudas que plantean los usuarios. Y con respecto a eliminar, creo que habría que eliminar el mal manejo de las emociones de los usuarios, que a veces algunos de los operadores se ponen tal vez al nivel de los usuarios que están enojados, tal vez le responden también de esa forma, que no considero que sea la adecuada, pero bueno, a veces también es difícil cuando tenemos un usuario complicado poder manejar la emocionalidad que también nos transmite. Vale, pues muchísimas gracias por compartirlo. No hay de qué. Y luego, por ejemplo, Roberto. Roberto, ¿estás por aquí? Buenas, sí, estoy acá, yo básicamente trabajo en el mismo lugar que Rocío, así que anoté algo así, más detallado que eso no podría decirlo, ¿no? Pero bueno, Vale, algo similar. exactamente. Entonces, vale, perfecto. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, perdona, creo que hay alguna consulta, disculpar que no puedo leer los mensajes. Un segundo. Silvia, ¿cómo estás? Sí, yo había hecho la consulta porque no me Sí, queda claro cómo, o sea, a ver, creo que estamos todos acá que pertenecemos a la industria del gaming y sabemos que el cliente del gaming es un cliente muy especial con ciertas particularidades y entonces quería entender un poco más cómo este curso, cómo lo encaran teniendo en cuenta las particularidades que tiene el cliente en la industria del gaming. Esa era vale. básicamente mi consulta. Perdona, es que no me aparecían los mensajes. No, tranquila. Mira, nosotros lo vamos a encarar desde sobre todo la parte práctica. Es verdad que la teoría es una parte, pero al final dentro de lo que cabe la teoría la sabemos medianamente todos. Como dije antes, al final la atención al cliente es sentido común, ¿no? Y muchas veces es el peor de los sentidos. Entonces, como dije, tenemos 2 puntos claves y una es el cliente de gaming. Yo sé que es especial, yo sé que el tratar con clientes normalmente no van a llamar para muchísimas gracias, felicitaciones, sino que van a tener una frustración, ira, entre otras emociones, y el llegar a gestionar ese cliente y fidelizarlo no es sencillo. Entonces, lo vamos a llevar a través de herramientas prácticas. Como os dije,
tanto en la calidad del servicio como el comportamiento de nuestros clientes, o sea, lo que sería en el primer módulo vamos a ver todas las características que tiene el cliente del gaming dentro de la industria. Por otro lado, vamos a trabajar directamente pues, lo que es un rendimiento profesional, o sea, todas las características que necesita tener el agente para poder tratar con este tipo de clientes y todas las habilidades de comunicación, pues como la comunicación asertiva, la comunicación empática. O sea, vamos a ir desde todo ese punto, digamos, de resolución, de mediación, para realmente hacer que ese cliente siga con nosotros, o sea, generar ese cambio. Y luego, por otro lado, pues como decía, como compartieron ahora, es importante también el cómo se siente el empleado, ¿no? Entonces, esos son partes que también vamos a trabajar, que al final el cómo se siente el empleado también es cómo lo transmite, y cómo lo transmite es cómo le llega al cliente. Entonces, el cliente está predispuesto o no está predispuesto a escuchar, y es súper importante abrirle la mente a ese cliente y que el cliente se pare y escuche, pero muchas veces primero tenemos que escuchar pues toda esa ira o toda esa frustración que tiene el cliente, y no siempre tenemos tiempo porque hay una cantidad de llamadas, hay una cantidad de mensajes que tienen que ser resueltas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre todo a través de parte práctica, a través de herramientas que están directamente pues, relacionadas con los comportamientos del cliente y sobre todo pues, con el rendimiento profesional. O sea, la parte de persuasión que comentábamos antes y la parte de comunicaciones, habilidades comunicativas, son, digamos que, los pilares principales. No sé si te he respondido a la pregunta, si tienes alguna duda más. Está bien, perfecto, muchas gracias. Vale. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Queréis hacer alguna otra pregunta o...? No sé si mandasteis algún mensaje porque no me saltan, entonces... Hola Silvia, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Agustín de Gaming Training Center. No, fui yo, Silvia, ¿eh? No, hice un aporte ahí a través del chat también como, a ver, no sé qué te parece, me parece siempre que es bueno también conocer las problemáticas que están teniendo, tanto Florencia como en Volt, y el resto de los que está acá en el curso. La problemática que están teniendo con sus clientes en lo que es atención al cliente para poder ayudarlos ahí con casos puntuales, que obviamente que la teoría es importante, las pautas que va a dictar Silvia también, pero siempre cómo se vienen nutriendo los cursos, estos que venimos haciendo, es con el ida y vuelta, donde ahí podemos ir y enfocar bien en las problemáticas de cada caso. Perfecto, pues muchísimas gracias, Agus, por intervenir. Y sí, es una de las cosas que quería comentar. Bueno, dentro la formación será el 10, 11 y 12 de agosto y son formaciones reducidas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer dentro de esta práctica es trabajar las problemáticas que nos estamos encontrando día a día. Y al final las herramientas que vamos a llevar a cabo son herramientas que vas a implementar desde el mismo día de la formación, o sea, en el momento que finalice la formación, al día siguiente ya lo vas a poder poner en práctica. Y al ser días consecutivos vamos a ir viendo cómo va a ir ese proceso, ¿no? Entonces será durante esos 3 días, 10, 11 y 12 de agosto, y con una duración más o menos de 2 horas por día. La modalidad online.
Y bueno, pues tendrá, como decía, una capacidad limitada de 30 personas. El coste es de $400 con una bonificación de lanzamiento del 50%. Y para cualquier consulta, pregunta, pues o bien la podéis lanzar ahora por aquí, o bien pues podéis contactar con la academia directamente, con Agustín, y él los comentará. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un placer haberlo compartido con vosotros. Espero veros dentro de la formación y poder seguir creciendo juntos. Bueno, muchas gracias Silvia, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao.